Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 19 de octubre de 2022. Llevamos ya varios días consecutivos, no sé cuántos, contándoles al principio del programa la desconfianza que generan los presupuestos generales del Estado que ha elaborado el Gobierno. Básicamente porque todos coinciden en un mismo argumento. Al final están basados en una premisa equivocada. El Gobierno estima un crecimiento que ningún observador internacional da por bueno. Por lo tanto, todo lo que parte de ahí se construirá sobre una premisa falsa, y todo razonamiento que se apoya en una premisa falsa está condenado a caerse más pronto que tarde. Durante los últimos días, ayer me parece que era Funcas, la última que había establecido el récord, la estimación más baja de crecimiento, en el 0,7%, pero los días anteriores ya recuerdan ustedes que había sido la IREF, que había sido el Fondo Monetario Internacional, que había sido el Banco de España, es decir, observatorios que no están implicados directamente con la acción de gobierno y que por lo tanto merecen el beneficio de la independencia. Y hoy podemos empezar contándoles algo parecido. No es que la COE, no es que los empresarios españoles hayan hecho una estimación nueva rebajando las previsiones de crecimiento. Es que hoy Antonio Garamendi, el presidente de la COE, le ha recordado al gobierno que está construyendo unos presupuestos sobre una premisa equivocada y que ya los propios empresarios de la COE hace un mes estimaron que en el mejor de los supuestos creceríamos un 1,5% y en el más pesimista un 1%, y que el gobierno sigue diciendo que vamos a crecer por encima del 2%, y que por lo tanto sobre esa base no pueden contar con ellos y son unos actores importantes, como ustedes saben. El crecimiento económico, la actividad económica, sin la complicidad empresarial, pues es muy complicada. Y hoy lo que nos encontramos es que efectivamente la brecha, el distanciamiento, la distancia que se empieza a abrir entre el gobierno y los empresarios, que ya existía, no es nada nuevo, se va haciendo cada vez más grande. Escuchen a Garamendi. Nuestros cálculos de crecimiento del año que viene, en el mejor de los casos, decíamos, en el mejor de los casos, y ya lo dije hace más de 15 días, era el 1,5%, y en el peor de los casos el 1%. Bueno, pues si la previsión del gobierno es un crecimiento del 2,2 o 2,3, 2,1, y resulta que crecemos el 1,1, y resulta que estamos con déficit del 4,5, y si resulta que los tipos de interés, en vez de ser negativos, como han sido, el propio gobernador también ha anunciado que posiblemente este año puedan ir hasta el 2,5%, ahora será el 0,75%, bueno, pues yo creo que en una empresa lo que haríamos es llamar al equipo directivo inmediatamente y decir, señores, a ponerse las pilas y a ver qué pasa aquí, y vamos a hacer por lo menos un espacio real. Sí, pero eso, hasta donde yo sé, hasta donde por lo menos es público y notorio, no ha sucedido en el caso del gobierno. No ha habido ningún llamamiento del presidente del gobierno, ni siquiera de la vicepresidenta económica, y para decir vamos a ponernos las pilas, porque me parece que estamos construyendo un castillo de naipes a la hora de establecer un crecimiento que nadie da por bueno. Y luego hay otras declaraciones hoy de Garamendi que quiero que escuchen al principio del programa porque también me parecen interesantes. Les decía hace un instante, y esto responde a una convicción personal, que todo lo que no sea contar con la complicidad empresarial pues es malo para el desarrollo de la vida económica española. Es verdad que este gobierno ha sido capaz de llegar a varios acuerdos con los propios empresarios, y además el gobierno presume de haberlo hecho. Y cuando esos acuerdos se han producido, las consecuencias han sido razonablemente buenas, dicen los expertos. Sin embargo, hay un acuerdo que está buscando desesperadamente el gobierno y que no va a contar, o parece que no va a contar, porque las cosas a veces cambian de manera inopinada, con el apoyo del sector empresarial de nuestro país, que es el Pacto de Rentas. Saben ustedes que ya hace unos días la vicepresidenta Yolanda Díaz decía que los empresarios estaban boicoteando ese pacto, y hoy ha querido explicar Garamendi con más tranquilidad por qué ellos consideran que los salarios no pueden subir como el gobierno quiere que suban, y además he puesto ejemplos para que todos lo entendamos. Pensemos, por ejemplo, en un bar. Lo digo para que la gente vea lo que es. Le ha subido la electricidad 3, 4 veces. Si los salarios le suben en función de la inflación, sí, yo no estoy viendo que en estos momentos el pincho de tortilla esté subiendo exactamente en esa proporción. Es que no están ingresando, no está habiendo beneficios, no se están forrando. El año pasado los beneficios empresariales han sido menos 100.000 millones de euros. Y en estos momentos estamos hablando de menos 7.000, menos 8.000. Bueno, esto es relativo, porque me estaba diciendo ahora mismo Javier García Gil, mientras escuchaba a Garamendi, que se ha tomado un pincho de tortilla y un café y que le ha costado 4,50 euros. Claro,
habría que preguntarle a Javier Arcegil a qué lugar va a tomar los pinchos de tortilla, porque si vas a un sitio, digamos, de más postín, pues los pinchos de tortilla son más caros. Pero bueno, esta ya es una cuestión de carácter interno que intentaré dilucidar más adelante. Lo importante, yendo ahora en serio a lo que me parece el fondo de la cuestión, es que efectivamente el gobierno está empezando a evidenciar una soledad muy grande. Naturalmente tiene a sus socios, luego hablaremos de cómo está la relación, es decir, tiene a toda la mayoría de Frankenstein dispuestas una vez más a salir en su socorro, pero con una política económica que, insisto, observadores internacionales y nacionales independientes pues están poniendo en duda. Esta es la cuestión que más nos preocupa. Tampoco parece en absoluto que haya algún tipo de aproximación entre el gobierno y el principal partido de la oposición en materia económica. De hecho, saben ustedes que la principal discrepancia, no sé si la principal, pero una de las principales es precisamente la política fiscal. El gobierno sube impuestos, baja unos poquitos para poder decir que favorece a los más desfavorecidos, pero es verdad que las clases medias y las clases más altas salen claramente perjudicadas, y también las empresas, con la política fiscal del gobierno. Y el Partido Popular, el principal partido de la oposición, discrepa de esa política, está exactamente en las antípodas. Hoy Elías Bendodo, que es el número 3 del Partido Popular, y por lo tanto pues el sobresaliente de espadas de Núñez Feijóo, ha dejado muy claro que su receta sigue siendo la contraria a la del gobierno. No hay que subir impuestos, hay que bajarlos. Bajar impuestos reactiva la economía, la administración recauda más y se pueden mejorar los servicios públicos, el estado de bienestar. Ese es nuestro modelo. De entrada, bajada de impuestos. Sí, claro que sí. Bueno, esto no es solo una declaración retórica, porque el Partido Popular, efectivamente, si hablamos de Feijóo, es una expectativa de poder. Es el principal partido de la oposición y si gana las elecciones tendrá la posibilidad de cambiar esa política. Mientras no gane las elecciones, lo único que podrá hacer es un catálogo de intenciones, que es lo que ha hecho el señor Bendodo. Pero es verdad que el Partido Popular gobierna en comunidades autónomas y ahí sí tienen la posibilidad de pasar de las musas al teatro y por lo tanto de ejecutar ese principio que Bendodo acaba de explicitar de que hay que bajar impuestos. Y hoy una de las noticias es que la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha puesto fecha para una ley que permita la deflactación para todos los ciudadanos madrileños del IRPF. Quiere que sea antes de fin de año. Jesús Sánchez. La estimación es que en 2023 3,5 millones de contribuyentes madrileños noten en sus bolsillos varios alivios fiscales en el IRPF. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso en Antena 3. Hacemos lo que se puede en ese sentido porque son medidas inmediatas que afectan a todo el mundo. Es más, de esta medida de la deflactación se van a beneficiar 3,5 millones de contribuyentes madrileños. Es decir, el 100% del contribuyente, todos los contribuyentes madrileños, se van a ver beneficiados por una rebaja así. La Consejería de Hacienda calcula que rebajará del 1,5 al 6% lo que pagan los madrileños y aseguran desde el Ejecutivo Regional que los mayores porcentajes de rebaja serán para los contribuyentes con menos ingresos. La presidenta madrileña saca pecho de su política fiscal y acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de inventarse impuestos para menguar la capacidad económica de la región. Por tanto, eso del dumping es una barbaridad y es un invento simplemente para intentar a mí obligarme a subir impuestos y no dejar al gobierno con la cara colorada con los datos, que es lo que le sucede, y sobre todo aplacar a la Comunidad de Madrid. Si no fuera por el gobierno de Sánchez, la Comunidad de Madrid despegaría todavía muchísimo más. Bueno, al menos de momento se adelanta la deflactación que será enviada ahora en forma de ley a la Asamblea de Madrid, que tendrá que ratificarla. Se espera que esto ocurra, insistimos, en este mismo año. Bueno, esto nos sirve para constatar algo que no es nuevo, ya lo reconozco, con carácter previo, y es que esa distancia entre el gobierno y el principal partido de la oposición en materia económica pues parece difícilmente, digamos, reversible. Y esto nos coloca, como les decía hace un instante, en un panorama de soledad por parte del gobierno. El gobierno tiene el apoyo de aquellos grupos que primero le franquearon la puerta del poder por la moción de censura y después estabilizan la falta de mayoría parlamentaria que consiguió en las urnas el señor Sánchez. Y esto incluye a Esquerra Republicana de Cataluña, al PNV, a Bildu y naturalmente a Podemos. Para que la política económica del gobierno, es decir, para que los presupuestos generales del Estado puedan salir adelante, necesita poner de acuerdo a todos esos partidos una vez más. Creo que la suma es de 11, si no me falla la memoria. Y aquí hay un escollo que puede surgir de manera inesperada antes del viernes. Bien, es verdad que ahora lo explicaré con un poco más de detenimiento, que más es apariencia que realidad, pero bueno, lo cierto es que
según me cuentan mis espías paraguayos, es altamente probable que Esquerra Republicana de Cataluña presente, antes del viernes, que es cuando finaliza el plazo, una enmienda a la totalidad de los presupuestos generales del Estado del señor Sánchez. ¿Con la intención de que prospere? No, con la intención de retirarla. Pero para retirarla exigirá un alto precio y no solo en materia económica para que el gobierno pueda satisfacer una vez más sus demandas. ¿Por qué el señor Aragonés tiene ahora menos fortaleza para negociar con el partido? Porque el señor Aragonés está en una debilidad también, a su vez, pavorosa en el Parlamento de Cataluña, que hoy, por cierto, se ha puesto de manifiesto de una manera verdaderamente terrible durante el pleno que ha celebrado esta mañana el Parlamento Autonómico Catalán, el Parlament de Cataluña. Esmeralda Ruiz. La de hoy era la primera intervención ante la Cámara de Pere Aragonés con un gobierno en solitario y no ha podido esconder su evidente debilidad parlamentaria ni escapar tampoco de la humillación de sus ya ex socios. La realidad es que usted está solo. La realidad es que usted ha escogido estar solo. Es una decisión exclusivamente suya. Era Albert Batet, portavoz de Junts, dejando clara su postura reacia a pactar nada por ahora con Esquerra. Tampoco la CUP ni los comunes que dicen ahora desconfiar de sus intenciones. Vox, Partido Popular y Ciudadanos se han unido para certificar que se ha llegado al final de la legislatura. Escuchamos a Jessica Albiach, Ignacio Garriga, Carlos Carrizosa, Xavier Pellicer y Alejandro Fernández, comunes, Vox, Ciudadanos, CUP y Partido Popular. Pero es que las mayorías se negocian, no se decretan, se construyen y eso usted hasta ahora no lo ha hecho. Hoy todos sabemos que Esquerra tiene muchas caras. diversas caras. Deje de abrir camino, como ha dicho usted. Váyase, señor Aragonés, y convoque elecciones urgentes. Señor presidente, siéntese ya con el señor Illa. Dígale si le quiere o no, que lo tiene atormentado. Hoy nos viene a presentar un gobierno que dice usted que es del 80%, pero para nosotros es el gobierno de los ex-convergentes, ex-comunes y ex-socialistas que ya nos indican cuáles van a ser las políticas de este gobierno. O tiene usted una nueva mayoría parlamentaria o no la tiene. Diga la verdad. Si no la tiene, hay que ir a elecciones. Una soledad en la Cámara que, como era de esperar, ha sabido aprovechar Salvador Illa, el líder del PSC. Él puede ser su respirador. Si usted quiere, nos ponemos a negociar. Si usted quiere, el martes que viene puede presentar un presupuesto aprobado con los apoyos de mi grupo. Si usted quiere, el 1 de enero ya hay presupuestos en vigor en Cataluña. Y parece que hoy le ha venido algo mejor a Pere Aragonés este ofrecimiento porque, ante las acusaciones de no contar con apoyos, ha escogido el ejemplo de Pedro Sánchez. Si él ha podido gracias a Esquerra, esperan el mismo gesto. Me han insistido mucho, pero ¿con qué mayoría? Mire, el señor Pedro Sánchez, la última vez que aprobó presupuestos, lo hizo con 11 partidos diferentes en el Congreso y ha ido aprobando presupuestos. Por lo tanto, si eso ha sido posible en otros lugares, también puede ser posible en Cataluña. El camino es transitable, así ha definido Aragonés el proceso negociador con el gobierno central después de haber conocido hoy, lo adelantaba La Vanguardia, que miembros de Esquerra en el Congreso se han reunido con el ministro de Presidencia. La reunión se produjo ayer con el objetivo de encauzar la tramitación de los presupuestos y aunque la cita fue bien, según reconocen ambas partes, Esquerra se sigue decantando por presentar enmienda y cerrar la negociación en el plazo posterior de los 6 días antes de su votación. Bueno, esto lo tendremos que saber mañana o pasado, porque el plazo acaba el viernes y se especulaba con que entre mañana y pasado Esquerra pudiera hacer esa escenificación. Insisto, será una escenificación. Presentará una enmienda con idea de retirarla después de que el gobierno le diga que sí a sus principales demandas. Hay un par de asuntos que yo creía que iban a tener más recorrido hoy. Digamos que el epicentro informativo se produjo en el día de ayer. El debate del Senado, que ha dado muy poco de sí, luego lo comentaremos, y luego el divorcio entre el Partido Socialista y Podemos, los dos partidos que comparten el Consejo de Ministros a propósito de la ley trans. Saben ustedes que en el último momento el Partido Socialista sumó su voluntad con el Partido Popular para retrasar la presentación de enmiendas y dilatar, por lo tanto, el proceso de tramitación de una ley que tanto quiere Irene Montero. Y eso sí que ha tenido consecuencias, porque esa brecha concreta sobre este asunto concreto entre el PSOE y Podemos cada vez se está haciendo más honda y más difícil de resolver. Nayara Fernández.
La ley trans ha abierto una grieta dentro del PSOE con difícil solución. El partido se encuentra dividido entre las feministas clásicas que sostienen que esta norma supone un borrado de las mujeres y otra parte de la formación que ve en la normativa un reconocimiento de los derechos del colectivo trans. En este último grupo se encuentra Carla Antonelli, la primera diputada trans de nuestro país, que ayer se daba de baja del PSOE después de que su formación se uniera al PP y a Vox y apoyara en el Congreso ampliar los plazos de enmiendas de la ley hasta final de año. Un hecho por el que Antonelli apelaba este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Te lo pido, por favor, Pedro Sánchez, pon orden en esta situación, porque las niñas, niños y niñas trans crecen y no saben de plazos, no saben de enmienda. Antonelli no ve necesario alargar esos plazos de enmiendas, un proceso por otra parte normal en cualquier ley, y apunta que el movimiento de los socialistas solo tiene que ver con una cosa, con la lucha de poder con sus socios de Unidas Podemos. Una batalla, en el caso de la ley trans, encabezada desde la parte socialista por la que fuera vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, a la que Antonelli se refería así. Si en el 2019, siendo ministra de Presidencia y ministra de Igualdad, Carmen Calvo... Días lluviosos. Para ver una peli hay muchos. Días soleados. Para salir de aventura también. Pero días únicos con ofertas únicas en Dacia hay muy pocos. Por eso, aprovecha ahora nuestros días únicos Dacia con ofertas especiales únicamente del 17 al 22 de octubre y estrena ya tu Dacia. Haz clic en el banner y reserva una cita en tu concesionario Dacia. Todo era bueno y no había ningún problema con la autodeterminación y despatologización. Lo que no puede ser bueno en el 2019 no puede ser una aberración que borran las mujeres en el 2022. Y precisamente a Calvo apuntan desde Unidas Podemos ante el movimiento realizado ayer por sus socios de gobierno. De hecho, el portavoz de la formación morada, Jaume Asens, en un acto de confianza ciega y ahondando también en la crisis interna del PSOE, se mostraba confiado en que Sánchez no sabía nada de lo que ocurrió ayer y que todo se debe a la influencia de Calvo en el grupo parlamentario socialista. Lo creo y es lo que me gustaría creer, sinceramente, que Pedro Sánchez no estaba al corriente de ese retraso por cómo funcionan estas cosas. A veces puede pasar perfectamente que Carmen Calvo le haya metido un gol a Pedro Sánchez. Sí. Desde la parte morada no ocultan su descontento con lo ocurrido y reclaman la aprobación de la ley trans antes de que acabe el año, tal y como acordaron con el PSOE. Es precisamente lo que pedía este miércoles la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que se posicionaba así del lado de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en esta nueva batalla entre los socios. Debe de cumplirse esta ley y salir adelante. Tenemos que defender los derechos de las personas trans en nuestro país. Por tanto, espero que lo antes posible esta norma salga adelante. Pero los socialistas ya avisaron de que algo como lo de ayer podía ocurrir. De hecho, la diputada del PSOE que habló en el Congreso durante la votación de la admisión a trámite de la norma a principios de este mes ya dijo que el texto era mejorable. Unas declaraciones de la línea de lo que apuntaba hoy también la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, y la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera. Creo que los debates ayudan a mejorar las leyes que se aprueban y, por tanto, hay que dar tiempo al tiempo para poder analizar y para poder mejorar ese texto legal. Me parece que lo que estamos viendo efectivamente es algo que requiere una reflexión y no generar otro tipo de dificultades sobrevenidas. Pero esa división entre los socios de coalición en este tema es consecuencia directa de la brecha dentro del PSOE a cuenta de la ley trans. Prueba de ello son los dos documentos anónimos que han sido remitidos a la Comisión de Ética y Garantías del partido. Uno que reclama el organismo que expulse de la militancia a la parte del feminismo clásico en contra de la ley, y la otra misiva que pide justo lo contrario, en el que se acusa incluso de misoginia al secretario de Política LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, por no hablar del coste electoral que esta batalla podría tener de cara a los comicios del año que viene y del que alertan ya algunas voces internas. Es por ello que desde la parte socialista del Ejecutivo, figuras como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se esfuerzan en las últimas horas en reforzar el siguiente mensaje. Los grandes avances del colectivo LGTBI, recordemos el matrimonio entre personas del mismo sexo o todo lo que se ha avanzado en términos de la calidad de vida para estas personas, lleva la marca del Partido Socialista. Apoyo al colectivo LGTBI, pero sin dejar de atender los reclamos del feminismo clásico. Difícil el debate dentro del PSOE sobre conceptos recogidos en la ley trans, como el de la autodeterminación de género, algo que, recordemos, ya está reconocido en muchas comunidades, incluidas algunas gobernadas por los socialistas, como la Comunidad Valenciana o Canarias. Bueno, esto por lo que respecta a la resaca de las desavenencias entre el Partido Socialista y Unidas Podemos con la ley trans. Y luego está la resaca, les decía, muy pequeñita, o sea, muy con sordina. Y podríamos decir el debate que protagonizó ayer en el Senado
tanto el señor Feijóo como el señor Sánchez o viceversa, como ustedes lo quieran colocar, el presidente del gobierno y el jefe de la oposición. Ha prevalecido lo que ya a primera vista parecía que era el titular más destacado, y es que se rebajó mucho el tono. Sobre todo Sánchez estuvo infinitamente menos agresivo con el señor Feijóo de lo que había estado en el debate en el Senado hace un mes. Y eso se ha interpretado en clave de que no quieren entorpecer la negociación que mantienen los dos partidos respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de los magistrados del Tribunal Constitucional. Hoy ha habido declaraciones a propósito de eso en las dos partes. Y sorprendentes es una manera de echarle un poco de mostaza a esta presentación noticiosa, tampoco muy sorprendentes, pero en fin, lo más destacado. El Partido Popular dice dos cosas que a mí en principio me parecían difícilmente compatibles, y es que no han renunciado a nada de lo que pedían y que a pesar de todo la negociación va bien. Elías Bendodo. Nuestra postura siempre ha sido la misma: mayor independencia judicial, cumplir los requisitos y las recomendaciones de la Unión Europea, y espero que en esa línea se pueda llegar a un acuerdo pronto. Las negociaciones avanzan a buen ritmo, los contactos se intensifican y por tanto yo espero que eso fructifique en un acuerdo más bien pronto que tarde. La letra pequeña, permítame que sigan los negociadores trabajando para perfilarla, ¿no? En esto sí que hay de acuerdo, ¿eh? En esto de no hablemos más de la cuenta, no vaya a ser que entorpezcamos la negociación, no entremos en la letra pequeña. Lo fundamental lo he dicho al principio, que en esa negociación que avanza siguen pidiendo lo mismo que reclamaba la Unión Europea, y por lo tanto eso supone el cambio del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pero el Partido Socialista, para no, digamos, desmarcarse de esta política de discreción, para no entorpecer la negociación, también ha insistido en esa misma idea, y lo ha hecho a través de María Jesús Montero. Como siempre digo, este tipo de cuestiones hay que llevarlas con absoluta discreción, porque tantas veces hemos estado a punto de que ese acuerdo se consiguiera, incluso una vez conseguido que luego la otra parte no lo reconociera, que hasta que no esté firmado por las dos partes no podemos levantar las campanas al vuelo. Bueno, y luego déjenme, porque ya es casi un capricho personal. Trascendencia informativa no tiene mucha, pero a mí me hizo gracia. Saben ustedes que uno de los acontecimientos que han, digamos, soliviantado el panorama político de los últimos días fue la encuesta del CIS, que fue como una pedrada en un estanque de agua remasada, y de repente dijeron, pero ¿y ahora por qué sale el CIS con este registro tan raro? Y no era solo que el CIS hubiera hecho esa encuesta, dándole 4 puntos de ventaja al PSOE sobre el Partido Popular, sino que además Tezanos se empeñó en salir varias veces, 2 días consecutivos, hoy es el tercero, para defender no solo la encuesta, sino el trabajo que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas. Nadie se cree, este es un hecho que yo creo que no necesita demostración, me parece axiomático. Nadie se cree la credibilidad del CIS, pero él sostiene que esa credibilidad no está dañada. Si fuera por nosotros, no daríamos un margen de confianza al Partido Popular, no confiamos en el Partido Popular. Creemos que eso es una estrategia para ganar tiempo, y es difícil que el Partido Popular, con todos los antecedentes que hay, sea ahora un actor de renovación del Consejo. Que está dañada la credibilidad del CIS es muy inexacto, eso no es verdad, o sea, que se basan algunos, o sea, eso son opiniones de perdedores. Bueno, se nos había colado antes del señor Tezanos, lo digo para que lo identifiquen, Jaume Sens, diciendo que no tiene ninguna confianza, lo acaban de escuchar, en el Partido Popular en la renovación del Consejo, pero es que tampoco aporta nada nuevo, siempre ha estado Unidas Podemos en ese mismo discurso. Centrémonos en lo que yo les anunciaba, Tezanos defendiendo la credibilidad del CIS, y luego ha dicho otras 2 cosas muy curiosas. Ha dicho, oiga, cuando a mí me dicen que yo hago unas encuestas peores que otros institutos demoscópicos del sector privado, me están comparando poco menos que con aficionados. Lo más sorprendente es el ataque que ha hecho a los institutos privados con argumentos como este. Hay empresas de estas que tienen una persona contratada en la Seguridad Social, un solo empleado, y hacen estudios que dicen y los publican, y siempre van en la misma dirección, siempre. Las del CIS no siempre van en la misma dirección. Ha habido un momento en el que las encuestas del CIS nos daban un resultado distinto. Exactamente un momento. Ya no sé cuánto tiempo lleva el señor Tezanos ya en el CIS, he perdido la cuenta, pero de todas las encuestas que ha hecho el CIS, solo una, la de después de las elecciones andaluzas, la que se publicó el 19 de julio, daba al Partido Popular por delante del Partido Socialista. Luego ya en septiembre volvió a poner al Partido Socialista por delante del Partido Popular.
O sea que de una secuencia de varias decenas, porque insisto, no tengo el dato ahora del tiempo que lleva Tezanos en el CIS, solo en una encuesta ha cambiado de pronóstico. Lo digo para que ustedes valoren también el desparpajo de Tezanos para decir que no siempre hace el mismo pronóstico. En todo caso, dice una cosa interesante, dice, yo me mantengo en mis 13. El CIS está midiendo bien lo que está pasando en este momento en la política española. Y, ojo al dato, no lo dice con esa, en fin, casticismo entretenido, porque lo que dice el CIS ahora lo terminarán diciendo pronto los otros institutos demoscópicos privados de toda España. Todas las encuestas están diciendo lo contrario a lo que dicen el CIS. No es cierto. Yo puedo presentar datos recientes de encuestas que van en la misma línea que está diciendo el CIS. Y sobre todo, espere usted un mes, porque el CIS lo que hace, como hace las encuestas con tanta rapidez, lo que hace es anticipar muchas tendencias. Bueno, pues hoy es miércoles, 19 de octubre de 2022. Vamos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Lorena López Lobo, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El Ejecutivo continúa negociando sus presupuestos generales para 2023 con los partidos susceptibles de apoyarlos y hoy, tras un primer encuentro del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, esta ha renunciado a presentar una enmienda a la totalidad y va a abstenerse la próxima semana en la primera votación de las cuentas públicas. Rubén Fernández, cuéntanos. Socios y enemigos hasta hace poco. Desde este verano, Coalición Canaria vale más. El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha dejado su escaño y la encargada de relevarle ha sido la nacionalista María Fernández del partido de Ana María Oramas. Era un pacto mutuo, mitad de la legislatura para Nueva Canarias y los otros 2 últimos años para Coalición Canaria. El gobierno es consciente de que ha perdido un aliado, Pedro Quevedo, y que hay una nueva diputada en liza. Con la excusa de conocer a María Fernández, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha tenido una cita con las 2 diputadas de Coalición Canaria y tras sacar la chequera, ambas han salido encantadas y han anunciado que renunciarán a presentar enmiendas a la totalidad. Ana María Oramas. Hemos tenido una reunión muy productiva e intensa, donde el Gobierno está dispuesto a incorporar a los presupuestos las partidas. El acercamiento del PSOE a Oramas es una novedad. Durante esta legislatura las relaciones han sido muy tensas, ahora pelillos a la mar y trato privilegiado para Coalición Canaria. Con ellos ha comenzado la ronda presupuestaria, priorizándolo frente a otros socios como Esquerra. Y entre tanto, el presidente del Gobierno ha relanzado hoy la bautizada Operación Campamento, bloqueada desde hace décadas y que contempla la puesta a disposición de los terrenos de defensa en ese barrio madrileño para la construcción de 12.000 viviendas, el 60% de las cuales serán de protección oficial. Un acto, por cierto, al que no han acudido ni el alcalde ni la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya que recibieron la invitación con apenas 24 horas de antelación y tenían ya cerradas sus agendas. En su comparecencia, Sánchez ha anunciado también que antes de final de año espera tener aprobada la nueva ley de vivienda que consagrará esta como un derecho social, ha dicho, y revertirá el modelo de especulación de años anteriores. La creación de viviendas sociales asequibles a través de la coordinación entre todas las administraciones públicas, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, el resto de entes locales, también lógicamente provinciales. ¿La meta cuál es? La meta es poner a disposición cerca de 90.000 viviendas de alquiler social y asequible derivadas de la acción conjunta de la Administración pública. Y más cosas, el Tribunal Supremo ha rechazado suspender de forma inmediata el acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se designó como presidente de este órgano al vocal progresista Rafael Mozo tras la dimisión de Carlos Lesmes. Nos informa Miguel Ángel Pérez. La sección sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo no aprecia circunstancias de especial urgencia para paralizar de inmediato la elección del vocal progresista Rafael Mozo, que es el de mayor edad del gobierno de los jueces, para sustituir a Carlos Lesmes. Por tanto, la Sala acuerda tramitar el incidente cautelar por el procedimiento ordinario, dando traslado al abogado del Estado por un plazo de 10 días. El auto explica que el vocal recurrente, el conservador Wenceslao Lea, fundaba su solicitud en que el ejercicio de sus atribuciones por el designado suplente del presidente del Consejo supondría el funcionamiento y la adopción de acuerdos por parte del CGPJ con una composición contraria a derecho, ocasionándose así presumiblemente la nulidad de miles de resoluciones sobre la carrera judicial, así como de otros acuerdos de trascendencia institucional y constitucional. La Sala responde que no es posible acceder al solicitado por Olea al no acreditarse en el escrito de interposición del recurso que el acuerdo impugnado ocasione daños irreparables en la esfera jurídica del recurrente.
Y en clave económica les contamos que la inflación interanual en la eurozona subió en septiembre hasta el 9,9%, de nuevo una cifra récord. España con el 9% se sitúa por tanto 9 décimas por debajo de la media comunitaria. Lo que sí que nos da hoy un respiro es el precio del gas, que cae en nuestro país por debajo de los 40 euros y pone en pausa la excepción ibérica. Leticia Barquín. El precio del gas en el mercado mayorista prolonga su caída. La subasta celebrada esta mañana para los productores que generan electricidad, el megavatio hora valía 31,77 euros frente a los 41,49 del martes. Esto significa que mañana va a ser el primer día desde su puesta en marcha el 15 de junio en el que no se utilice la excepción ibérica que permite desvincular el precio del gas del de la luz al estar por debajo del tope de los 40 euros. Aunque volverá a estar activa cuando el gas vuelva a superar esta barrera en el mercado ibérico, algo que sin lugar a dudas sucederá cuando empiece la temporada de calefacciones y la demanda aumente en el centro y el norte de Europa. El fuerte descenso actual del precio de la luz responde a factores de almacenamiento, los depósitos están llenos, y meteorológicos. Estamos ante temperaturas más altas de lo habitual. Precisamente de la medida ibérica ha hablado la presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen ha dicho ante el Parlamento Europeo que la excepción ibérica podría ser una buena opción para reducir la factura del gas y que merece ser considerada, aunque no va a formar parte del paquete de medidas que a partir de mañana debate el Consejo Europeo. Y el presidente ruso Vladimir Putin ha decretado la ley marcial en las 4 regiones anexionadas el pasado 30 de septiembre, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, donde debido al avance de las tropas ucranianas, según las autoridades prorrusas, ha comenzado la evacuación de civiles que se prolongará durante una semana. Nos lo cuenta Verónica Jorro. Vladimir Putin ha decretado la ley marcial en las 4 regiones ucranianas anexionadas de manera ilegal ante los reveses de su ejército en Ucrania. Durante una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, Putin ha explicado que las leyes constitucionales sobre la entrada de los 4 territorios en el seno de la Federación Rusa ya han entrado en vigor. El régimen de Kiev, como es bien sabido, ha dicho Putin, se niega a reconocer la voluntad y la elección de la gente. El decreto entrará en vigor mañana jueves, ya que será aprobado hoy mismo por el Senado. Además, Putin ha acusado a las autoridades ucranianas, a las que ha calificado de cómplices de Hitler, de recurrir a métodos terroristas para aterrorizar a la población de los territorios ocupados por Moscú en el este y en el sur de Ucrania. Unas acusaciones que coinciden con la evacuación de Jersón debido a que el ejército ruso espera un ataque inminente de Kiev. Sin embargo, parece que Ucrania no prepara nada porque el gobierno que dirige Volodymyr Zelensky ha acusado a Moscú de montar un show de propaganda con la evacuación y de tratar de asustar a los ciudadanos. El alcalde prorruso de Jersón ha afirmado que las fuerzas rusas planean llevar a entre 50.000 y 60.000 personas a territorios ocupados al otro lado del río Dnieper y a Rusia. El gobernador de Mykolaiv, aliado de Kiev, ha acusado en cambio a las tropas rusas de prepararse para bombardear ellos mismos la ciudad de Jersón. En este sentido, ha asegurado que son las fuerzas ocupantes quienes han comenzado a preparar la zona para futuros combates. Terminamos en Reino Unido, donde los conservadores británicos maniobran para destituir a la actual primera ministra Liz Truss y evitar nuevas elecciones. Según las últimas encuestas, la mayoría de los afiliados del partido creen que debe dimitir y 1 de cada 3 querría que Boris Johnson regresara a Downing Street. Ella, por su parte, ha reaparecido hoy en la Cámara de los Comunes y ha vuelto a pedir perdón. Lo siento, sé que he cometido errores, pero lo correcto y sin circunstancias es hacer los cambios que he hecho y continuar con el trabajo y cumplir con los británicos. Luego lo analizaremos en detalle con la corresponsal en Londres, Eva Martínez. En casa de Herrero, Es Radio. Tienes derecho a ser libre, a escaparte, a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y escápate a Fuerteventura este otoño. Porque Fuerteventura es la playa de Canarias durante todo el año, con más de 150 kilómetros de playas de arena blanca. Y porque hemos hallado vuelo más 5 noches en Hotel 3 estrellas en Fuerteventura desde 218 euros. Atrápalo.com.